Hola, ¿cómo están? Bajo ataques de falsa bandera, varios países deciden incrementar su gasto en defensa mientras se enfrentan severas condiciones económicas. Hoy vamos a analizar los escenarios en el mapa. Occidente, más inversión para la guerra. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Mundo, el rearme militar. Ahí tienen a nuestro mapa mundi mostrando estadísticas de los países que han decidido incrementar su gasto militar ya desde el 2024. Hay que decir que el gasto mundial alcanzaba los 2.718 billones de dólares. Esto representa un incremento de cerca del 9.4% a comparación de lo que se registraba en esa misma temporada del 2023. Los principales 5 países que incrementaron sus gastos están Estados Unidos, lo ubicamos en nuestro mapa de color amarillo, con un 5.7%, totalizando 997 mil millones de dólares. Le sigue Rusia de color rojo, que ha aumentado a 149 mil millones de dólares. Estamos hablando de un 38% más que el 2023. China, identificado de color verde, un 7%, alcanzando los 314 mil millones, representando también el 50% de todo el gasto militar en el continente asiático. Y Oceanía, India de color mostaza con 1.6% y Alemania, que ha aumentado un 28%, alcanzando los 88.500 millones de dólares, convirtiéndose en el país que más gasto ha incrementado en Europa Central y Occidental. Estos países representan el 60% del total global. Las estadísticas también reflejan un incremento acelerado en el continente europeo, sí, al que vamos a centrar nuestra atención en este programa, con un 17%, alcanzando los 693 mil millones de dólares. Todos los países europeos, a excepción de Malta, incrementaron sus gastos. Un total de 18 naciones de la OTAN gastaron al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. En Oriente Medio se ha alcanzado los 243 mil millones, aumentando en un 15%. Israel incrementó sus gastos, ¿saben cuánto? En un 65%, impulsando los conflictos desatados en el mundo, trazando su estrategia para Estados Unidos. La masacre que implementa contra el pueblo palestino, los ataques que confluyen junto a Estados Unidos hacia el pueblo de Yemen, entre otros casos como el de Siria también, y otras naciones de la región de Oriente Medio. Japón, también en nuestro mapa, que registra el mayor crecimiento en décadas en gasto militar, con un 21%, hasta llegar a los 55.300 millones. Nuestro mapa que nos refleja ese incremento de gasto en defensa. Vamos a sumar más datos. Vamos a ver, aquí por ejemplo tenemos lo que es el presidente ruso, Vladimir Putin. Estamos hablando de Rusia, que podría ser una amenaza para el continente europeo. Por ello, la fotografía del presidente Putin, lo que decíamos al inicio, un ataque de falsa bandera que está utilizando como excusa varios países europeos. La decisión, por ejemplo, de España, quien está identificada también allí, trata de inyectar 10.400 millones de euros más al presupuesto prorrogado. Esto permitiría alcanzar el 2% de su Producto Interno Bruto. Esta gestión con un gasto militar récord. La militarización europea se desarrolla también en un contexto de una crisis económica que está golpeando también a esa nación después del SARS-CoV-2. Y esto, por supuesto, marca también un punto de inflexión ante los cuestionamientos que se han desatado no solamente dentro del propio Parlamento, sino también de la propia ciudadanía, que inclusive hizo retroceder a ese millonario contrato para la adquisición de balas, por ejemplo, que tenía el gobierno de España con Israel. Todos estos matices hoy en el mapa. Yo le hubiera puesto la foto de Pedro Sánchez en torno a ese panorama. Vamos a revisar el análisis. Fernando Estensoro con nosotros, nos acompaña en directo desde Chile. Fernando, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes. Fernando, ¿es realmente una amenaza de falsa bandera? ¿A qué está proyectando el continente europeo cuando habla de incrementar su gasto militar? Bueno, España, uno de los ejemplos, a través de su jefe de gobierno, Pedro Sánchez, en medio de la polémica y el rechazo no solamente de la ciudadanía, sino también del propio Congreso, y otras naciones que deciden hacer alertas de un rearme en pleno 2025, en pleno siglo XXI. ¿Cómo lo leemos?
Bueno, desde mi punto de vista, yo tengo una mirada más bien estructuralista. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Lamentablemente, yo creo que este incremento y las tensiones y la posibilidad de guerra va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época histórica muy singular. Estamos viviendo, técnicamente lo podemos denominar como un interregno hegemónico. O sea, una hegemonía está muriendo a nivel mundial, estamos hablando en el sistema mundial, en el orden mundial, y hay otras relaciones de poder que están naciendo. Pero la vieja hegemonía, que es la hegemonía de Estados Unidos y occidental, aún no termina de morir, y el nuevo orden mundial aún no termina de nacer. Entonces, parafraseando a Antonio Gramsci, ¿ya?, estamos en un terreno en donde todavía el viejo orden no termina de morir y el nuevo orden no termina de nacer, y en este claro oscuro de la noche, decía Gramsci, es cuando aparecen los monstruos. Estamos viviendo, ¿ya?, la guerra, ese tremendo monstruo que significa la guerra, está apareciendo y está emergiendo, porque Estados Unidos y sus aliados occidentales están en un proceso de decadencia acelerada. La hegemonía que han ejercido, no solamente Estados Unidos en los últimos 150 años, la hegemonía de Occidente, ¿ya?, que viene desde hace 500 años, está terminando, ¿ya?, y está terminando aceleradamente. Y hay un nuevo orden mundial que empieza a surgir, donde el centro del poder mundial ahora va a estar en Asia. Entonces, ¿qué está pasando? Por una parte tenemos las reacciones que están ocurriendo en Estados Unidos, y por otra parte tenemos a los europeos, a la Unión Europea, que está absolutamente desconcertada, que no sabe qué hacer, que se embarcó en una guerra contra Rusia, usando a Ucrania, tratando de acceder a los recursos rusos, etc., ¿ya?, pero que por otra parte hoy día se da cuenta de que su socio tradicional con Trump no lo está respaldando, y empieza entonces, a mi juicio, a brotar esta necesidad que están buscando rearmarse, ¿no es cierto?, porque en el fondo se sienten amenazados, no por Rusia, sino amenazados en el sentido que el orden imperial que ellos crearon, y de la cual ellos se beneficiaron, y que lograron obtener un gran poder mundial y darle un gran estándar de vida a su propia población, a consecuencia de la explotación y del imperialismo al cual sometieron al resto del planeta, esa época de bienestar y de jauja y de poder se les está acabando, ¿ya? Se está terminando aceleradamente, y creo que nosotros, en esta generación, tú y yo y seguramente los telespectadores, vamos a ver este proceso y lo vamos a vivir, y lo estamos viviendo. El problema de este proceso, ¿ya?, es que no son procesos pacíficos históricamente. Estos cambios de orden, de poder mundial, siempre han sido violentos, porque el orden que muere se niega a morir. Por ejemplo, los BRICS le están diciendo a Estados Unidos que se baje del pedestal del poder, que ya no es, ¿ya?, ese imperio todopoderoso en que hacía lo que quería y que generó el orden mundial actual una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos se niega, diseña diferentes estrategias, ¿ya? Bueno, y va a seguir gastando en armamento, porque finalmente, ¿ya?, pueden apostar a que el último recurso, ¿no es cierto?, es intentar una guerra o intentar una salida violenta, ¿ya? Europa, a mi juicio, está pasando exactamente lo mismo, pero con un desconcierto total, ¿ya? No saben realmente qué hacer. Esta es como la reacción natural. Finalmente, a lo último que recurren es a la fuerza, al poder militar, a inventar enemigos, ¿ya? Rusia no quiere apoderarse de Europa. Eso es falso, ¿ya? Rusia obviamente defiende sus propios intereses, como todos los países y como toda potencia mundial. Rusia es una tremenda potencia. Pero Rusia no busca apoderarse de Europa, ¿ya? Lo que pasa es que Occidente y la Unión Europea, una vez que, por una parte, en la coyuntura no hayan cómo salir del conflicto en Ucrania, ¿ya?, se metieron en este conflicto
usaron a los ucranianos para intentar derrotar a los rusos, objetivo que vienen persiguiendo desde hace más de 200 años, desde que el Imperio Británico peleaba con el Imperio de los zares, después en la Guerra Fría, la OTAN tratando de acercar a Rusia, después de que se acabó la Guerra Fría, o sea, la OTAN tratando de acercar a la Unión Soviética, después que se acabó la Guerra Fría, esta decisión que tomaron Estados Unidos y los europeos de llevar la OTAN a las fronteras del actual Estado ruso. Esa locura, ¿no es cierto?, terminó en la guerra de Ucrania, y la guerra de Ucrania militarmente la perdieron. ¿Ya? Entonces, por una parte, ese núcleo de poder de globalistas neoliberales que han dirigido Europa, ¿ya?, y que inventaron esta guerra para tratar de hacerse de Rusia, ¿ya?, que es un tremendo país, es un fracaso absoluto y no hayan que hacer. Y en segundo lugar, ¿ya?, eso es la coyuntura, pero la estructura que explica esta coyuntura es esto: el poder de Occidente está llegando a su fin. Y esto es un periodo, como te digo, muy peligroso. Y el poder de Occidente está llegando a su fin, dice nuestro invitado Fernando Estensoro. Estamos en un momento clave, decisivo, que también se convierte en vertiginoso, dándole la vuelta al surgimiento de este mundo multipolar y plurisétnico. Aquí lo vemos, lo hemos visto enmarcado también en las relaciones bilaterales que sostiene Rusia con otros países del mundo, en medio también de la conmemoración del 80 aniversario del Día de la Victoria. Gracias por su tiempo para Telesur. Marquemos nosotros una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera. Vamos a ver cuál es el portal web que colocan allí en la pantalla del mapa. Ahí lo tienen. Avilaret está recogiendo esta información. Dice: recogida de firmas para frenar el rearme en Europa. El Movimiento por la Paz ha impulsado una nueva iniciativa, una recogida de firmas para exigir al gobierno de España que actúe ante la Unión Europea frente a la creciente estrategia de rearme que se está impulsando en las últimas semanas. Tal como reza el documento emitido por el movimiento, el objetivo de esta iniciativa es concientizar también a la población esa necesidad de contribuir con su firma para recolectarla, por supuesto, y que cambie la dinámica de rearme en la que se está embarcando Europa y el riesgo que ello supone para las condiciones de vida y bienestar, y que aumente el riesgo de más conflictos bélicos. En este sentido, están exigiendo al gobierno central a que garantice el estado de bienestar y las políticas públicas frente a la estrategia de rearme de Europa y de España, así como impulsar una estrategia diplomática en la Unión Europea para alcanzar un alto el fuego definitivo también en la crisis ucraniana y lo que se registra al otro lado en la región de Oriente Medio con la causa palestina. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El gobierno de Reino Unido ha solicitado a las autoridades de ese país actualizar los planes de contingencia, cuya última versión es el del año 2005. Ante las supuestas amenazas de ataque directo de Rusia, esa es la excusa por el apoyo a Londres a Ucrania, según están reportando varios medios de comunicación. La Dirección de Resiliencia de la Oficina del Gabinete sería la responsable de actualizar el plan de contingencia para guiar al primer ministro sobre cómo dirigir un gobierno en tiempos de guerra. El plan va a especificar también cuándo refugiarse en el búnker de Downing Street o fuera del país. Establecerá también una estrategia para los días posteriores a un ataque contra el territorio por parte de un Estado extranjero hostil, entre otros que detalla también la construcción de búnkers para proteger al gabinete y a la familia real, la radiodifusión pública y el acampamento también de recursos que podrían generarse también. De esto más vamos a hablar con nuestra invitada.
Entre otros temas, entre otros planes, diría también, revela esta información, no solamente el Reino Unido, lo hacía la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, alertando a todos, inclusive a tener un kit para lo que podría enfrentar el continente europeo de aquí a unos meses. Vamos a recibir desde Bélgica a Emerlinda Malcot, analista internacional que nos acompaña en directo para El Mapa. Emerlinda, gracias por tu tiempo para Telesur. Qué gusto saludarte, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. La gran pregunta es, ¿de quién tiene que protegerse el continente europeo? O por lo menos estos países que deciden incrementar su gasto en defensa, ya nos decía nuestro primer invitado, en esa simetría que hay de tema económico que aqueja el bolsillo de los ciudadanos europeos. Pero ¿cuál es realmente la amenaza o qué hay detrás de todo este movimiento? Bueno, yo diría que la amenaza es la propia oligarquía europea. Estamos en una situación de crisis económica y es una crisis sistemática del capitalismo. Hay que entender que hubo 3 crisis del capitalismo de este nivel de la que estamos conociendo. Una de estas, la primera fue en 1873 y se acabó en la Primera Guerra Mundial. La segunda fue en 1929 y se acabó en la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera, estamos adentro y vamos que estamos a todo rumbo para un nuevo conflicto mundial. Entonces, si están haciendo toda esta propaganda sobre búnkers, kits para sobrevivir, etcétera, es para hacer que la gente acepte que nuestras oligarquías están yendo a todo rumbo por una guerra, pero que no tiene nada que ver con Rusia o con un elemento de geopolítica, pero que tiene todo que ver con la crisis económica en la cual estamos. Lamentablemente, en el capitalismo, las crisis muy graves se solucionan por la guerra. Entonces, ahí estamos. Y entonces, para que la población acepte los graves ataques que van a haber en contra de su sistema de pensión, su sistema de salud, sobre los sueldos, etcétera, se necesita construir toda esta propaganda para que la gente vaya y acepta que los gastos del Estado y los préstamos que se van a hacer no van a ser dedicados al Estado social, pero van a ser dedicados a toda esa militarización que va a beneficiar a las grandes empresas europeas. Y para darte un ejemplo, hay una empresa que se llama Rheinmetall, que es una empresa alemana que floreció durante todas las guerras, floreció muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial porque estuvo muy activa en el Tercer Reich, y esta misma empresa está invirtiendo un montón de dinero en Ucrania y se ha calculado que hasta 2030 va a captar el 25% de todos los gastos de la OTAN en Europa. Esta empresa el año pasado aumentó de 30% sus ventas y ya tiene promesas para aumentar sus ventas aún más. Entonces, este es el problema, una crisis económica que no se puede solucionar dentro del capitalismo por otra forma que una guerra, y entonces todo el dinero público que va a ser dedicado a fortalecer todas las empresas que se van a meter en esta guerra. Ahora, Emerlinda, en medio de todo este contexto siguen saliendo las voces de esa paz tan anhelada. Por ejemplo, hoy hay un encuentro que se ha desarrollado entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se ha suscrito por primera vez con un país de esta región latinoamericana un convenio del más alto nivel de cooperación estratégica, basado justamente en eso, en la diplomacia de la paz. ¿Esto es posible? ¿Lo están demostrando? ¿Cómo leemos este momento? Pues lo leemos en este mismo cuadro que estaba enseñando, que dentro del capitalismo no hay solución sino por la guerra, pero cuando vemos países que están tratando de tener otro propósito, Venezuela que va por la vía socialista, Rusia que es un país capitalista después de que se acabó la Unión Soviética, pero vemos que está construyendo activamente también este mundo multipolar. Vemos a China también que va por la vía socialista. Hay muchos países que saben muy bien que los países capitalistas, imperialistas van a todo rumbo por esta guerra y ellos no quieren esto porque saben que va a costar en vidas humanas y los ucranianos ya han pagado un precio muy alto para esta guerra que casi no tiene nada que ver con ellos. O sea, claro que sí, pero es la OTAN que la va creando, ¿no? Entonces, la posibilidad que países como Venezuela y Rusia vayan negociando y que al mismo tiempo Venezuela tenga esa propuesta de una internacional antifascista con un propósito político para luchar en contra del fascismo, porque el fascismo viene con esta crisis del capitalismo
capitalismo en la cual estamos y que va por la guerra, porque para que la gente acepte que se destruye sus condiciones laborales y que acepte que se destruye todo su bienestar, necesita el fascismo. O sea que la propuesta multilateral que está haciendo Rusia con Venezuela junto con la propuesta de una internacional antifascista es absolutamente necesaria y tenemos que trabajar todos los que estamos en esta lucha antiimperialista para fortalecer estas propuestas. Una lucha antifascista que une, por supuesto, a estos países que marcan la conmemoración del 80 aniversario de la victoria, del gran día de la victoria, lo decía también el propio presidente Vladimir Putin, así lo reseñaba el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El camino a la diplomacia de paz que confluye, por supuesto, en el desarrollo de una cooperación estratégica del más alto nivel. Gracias, Emerlina Malcote, por tu tiempo y compartir tu análisis con los televidentes del Mapa. Finaliza así el programa. Será hasta una próxima edición.